es el concepto? Es de suma importancia entender qué es el concepto, pues su función es aplicable a diario en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, en la descripción de las cosas o simplemente en la referencia de tal o cual cosa independientemente de su naturaleza. Esto es así debido a que en el proceso del conocimiento, el concepto es la premisa mayor para entender el objeto de conocimiento, pues será siempre el referente en ese mecanismo encaminado a efecto de adquirir información, ya que se parte de una idea previa en el concepto en sí para ir descubriendo cada vez más información. Muchas veces hemos escuchado en conversaciones afirmaciones tales como: ese es mi concepto de casa, mi concepto de libertad es muy diferente al tuyo. Y en esa dinámica encontramos la función del pensamiento, de manera que todo concepto es un pensamiento expresado mediante palabras, es decir, una idea que nos viene a la mente, pero mejor expresado como una idea que uno se forma de algo tangible o intangible, de manera que por concepto podemos entender a esa primera operación que realiza nuestro entendimiento a través del pensamiento y por la cual percibimos la realidad. El ser humano en su vida cotidiana siempre está en contacto con la realidad objetiva y es en ella donde percibe con sus sentidos objetos y fenómenos de la naturaleza, elementos todos que existen en este mundo. En ese contacto directo de su ser frente a esos objetos, generará ideas derivado de la percepción y con ello la formulación del concepto de las cosas. Así, el concepto constituirá ideas precisas, elaboradas, mismas que formarán su entendimiento. Esto debido a que las imágenes mentales capturadas o retenidas en la mente explican o resumen experiencias, razonamientos o imaginación, las cuales emergen de la interacción con el entorno. Cuando en la mente del ser humano se almacena una gran cantidad de información, el concepto nace de todo ese cúmulo de información y les da su descripción inmediata a los objetos, a las cosas y a las circunstancias de hecho como fenómenos en la naturaleza. En esa captación o percepción de las cosas, sin afirmar o negar algo, el ser humano generará conceptos universales que le acompañarán toda su vida. Generará así la validez universal del concepto, es decir, una validez para determinado objeto. Siempre hará una representación de objetos, porque determina de inmediato las características esenciales de los mismos. Es decir, la idea de árbol no se refiere a un determinado árbol en especial. El árbol en esa primera percepción encierra características esenciales por las cuales el ser humano lo identificará siempre sin importar el tipo de árbol. Así, puede no existir la imagen clara, definida de un objeto, pero se tendrá una respuesta inmediata a la sola mención de la palabra, como en el caso que estamos planteando de un árbol. Nos plantearán verbalmente la existencia de un árbol y nosotros la asociaremos a la descripción que tenemos de ese concepto universal de árbol. Así, el concepto de las cosas será siempre ese referente que nos permite comprender la realidad objetiva, de manera que el concepto se convierte en ese elemento fundamental para el proceso de conocimiento, ya que es precisamente el concepto la premisa mayor
de información que llega a nuestra mente. En conclusión, se puede entender la importancia del concepto como la unidad fundamental de la actividad pensante del ser humano. Esto es así debido a que el concepto, al ser una idea de los objetos, está siempre conectada con una concepción de lo tangible e intangible.